La semana pasada estuvo Alex por acá enseñando Nehemías 8 y es mi capítulo favorito de todo el libro. Estuve a punto de decirle enseña cualquier cosa, no, pero enseñó el capítulo 8 y con él, al entrar al capítulo 8, entramos en una etapa distinta de este libro. Hoy vamos a ver el capítulo 9. ¿Por qué digo que entramos a otra etapa? Los primeros 7 capítulos de Nehemías se enfocaron en la reconstrucción de los muros y de las puertas. Y para esta época y para ese momento era importante esto, que los muros estuvieran destruidos, las puertas quemadas a fuego, los hacía vulnerables a los ataques del enemigo, pero ahora ya protegidos pueden comenzar a restaurar una restauración espiritual. Y todo comenzó en Nehemías capítulo 8, ese primer día del mes séptimo, cuando le pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley, lo leyera y lo hizo. Leyó claramente, le puso el sentido de modo que pudieran entender y entendieron. Recibieron la palabra como palabra de Dios y hubo una respuesta en las personas inmediata, llanto. Comenzaron a llorar, a expresar este arrepentimiento a través del llanto. Era tanto lo que estaba sucediendo que Esdras, el mismo Nehemías e incluso los levitas que estaban haciendo entender al pueblo, le decían al pueblo, dejen de llorar ya, dejen de llorar, es día de gozo, la fortaleza viene del Señor. Pero es que Dios estaba haciendo la obra. La tristeza que viene de Dios provoca arrepentimiento, de lo cual dice en 2 Corintios 7, no hay que arrepentirse porque Dios está haciendo una obra. La tristeza del mundo, por otro lado, produce muerte. Y esta tristeza que estaba sucediendo venía del Señor, venía Dios haciendo su obra espiritualmente en sus vidas. Pero luego regresaron al siguiente día y se dieron cuenta que en el mes séptimo había algunas fiestas que se celebraban y comenzaron a celebrar esas fiestas. Ahora en el capítulo 9 regresamos al primer punto. ¿Cuál? El del arrepentimiento. Es como si Dios tocó sus vidas, les mostró lo que tenían que hacer, se arrepintieron, ¿no? Pero luego comenzaron a celebrar todas estas fiestas. Pero en Nehemías capítulo 9 es como regresar otra vez a ese momento de arrepentimiento. Los veremos en el capítulo 9 confesando quién es Dios y cómo ha sido con ellos, pero también confesando sus pecados y cómo ellos han respondido a la misericordia de Dios. Quisiera leer un versículo de este capítulo que creo es el eje de todo este capítulo, de esta oración que aparece en Nehemías 9 y es el versículo 31. Mira lo que dice Nehemías 9, versículo 31. Quisiera leerlo y después orar y pedirle al Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas, transforme nuestras vidas. Dice Nehemías 9:31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Oramos? Señor, gracias porque podemos venir a ti este día, Señor. Y sé que a través de tu palabra, Señor, quieres enseñarnos, instruirnos, pero también corregirnos y redarguirnos, Señor, mostrarnos en qué estamos mal. Señor, tú quieres revelar tu amor a través de tu palabra, Señor. Tú quieres traer vida a nosotros. Tú mismo, Jesús, dijiste, mis palabras son espíritu y son vida. Y eso es lo que te rogamos que hagas, Señor. Que tú vivifiques nuestra vida, Señor. Que tú nos vivifiques, que tú nos transformes, que tú, Señor, si es necesario, traigas arrepentimiento a nuestra vida, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y confiamos en que tú harás tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El capítulo 9 es una reunión donde Israel confiesa su condición y confiesa quién es Dios y cómo ha sido con ellos. Y la descripción de esta reunión está en los primeros 5 versículos. A partir del versículo, a la mitad del versículo 5, comienza la oración que va desde ese versículo 5 a la mitad hasta el final del capítulo. Eso convierte esta oración en la oración más larga de toda la Biblia. No hay oración más larga que esta. Pero durante su oración, lo que hacen los levitas, ahorita veremos, al orar esto,
es recordar momentos en la historia de Israel. Es más, desde el principio. Y lo que vamos a hacer es recorrer desde Génesis todo el camino hasta llegar a los profetas en una historia que nos mostrará quién es Dios y cómo su pueblo ha respondido a su amor y a su misericordia. Y yo espero que Dios nos muestre cosas personales a nosotros, porque creo que su palabra está hecha para eso, para mostrarnos su amor, nuestra condición y cómo es Él. Pero comencemos con el principio. Mira la reunión. El verso 1 del capítulo 9 dice: el día 24 del mismo mes, 22 días después de ese momento, dice, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Es una reunión donde van a confesar sus pecados. Y esta reunión sucede, como dice, el día 24, el mismo mes séptimo. Pero las características son estas: se reunieron en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. No es esto sino un signo de humillación. El ayuno es dejar de recibir alimento por un tiempo. Y es una práctica que aparece en el Antiguo Testamento, pero que aun cuando no aparece como una ordenanza en el Nuevo Testamento, aparece implícito que se debe de hacer. El mismo Jesús dijo: cuando ayunes, no dice si acaso ayunas, sino cuando lo hagas, no seas como los escribas y fariseos que mudan su rostro y sufren y muestran que están ayunando a los demás. No, hazlo entre tú y yo. Eso es lo que Jesús está diciendo en Mateo, en el Sermón del Monte. Pero piensa en esto: cuando alguien está en ayuno es porque le está dando importancia a algo por encima de lo que es importante. Porque comer es importante. ¿Estás de acuerdo? Dicen, no hables de comida en este momento. Pero comer es importante. Te da los nutrientes que necesitas para funcionar, la energía que requieres para poder funcionar y funcione tu cuerpo. Pero el hacer ayuno en ese momento es decirle a Dios: queremos estar contigo más que recibir alimento, más que lo importante que es el comer. Pero la otra acción es cilicio y tierra sobre sí. Y esto es identificarse con el polvo prácticamente. Tomar tierra y ponerla encima es como decirle a Dios: somos polvo, eso es lo que somos, no somos otra cosa más que polvo. Y sí, en el Antiguo Testamento varios hombres hablan así delante de Dios, diciendo: yo soy polvo, es lo único que soy delante de ti. Y bueno, en realidad somos polvo, eso es la verdad. Cuando nos muramos y nos cremen, si nos creman, lo único que nos van a entregar es una bolsita con cenizas, y eso es literalmente tierra, polvo. Eso es lo único que somos físicamente, eso es lo que somos, ¿no? Y dices: ay, qué así tan fuerte lo dijiste. Pues sí, a Adán y Eva Dios les dijo: cuando mueras, del polvo eres y al polvo vas a regresar. Entonces, todo lo que tiene el polvo lo tenemos nosotros, pero Dios nos ha dado vida. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? Si somos polvo, tenemos vida y tenemos entendimiento y tenemos un alma y tenemos un espíritu. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Ellos en este momento se humillan en ayuno y se identifican como polvo. Y lo que hacen es, después de apartarse de todos los extranjeros, esto es, dejar a un lado su relación con otros y acercarse a Dios. Es prácticamente eso. Estando en pie, dice, confesaron sus pecados. La palabra confesar es prácticamente ponerse de acuerdo con alguien, nada más. Eso es lo que significa confesar. Confesar pecados es ponerse de acuerdo con Dios acerca de qué es pecado. Si tú, Dios, dices que esto es pecado, al confesarlo le estoy diciendo a Dios: si tú dices que es pecado, para mí es pecado. Eso es prácticamente confesar. Y la Biblia habla de eso. De hecho, hay un salmo, el Salmo 32, donde David habla acerca de la confesión. En el Salmo 32, versículo 5 dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Este Salmo 32 comienza diciendo, David, que es bienaventurado aquel hombre al cual Dios no culpa de iniquidad, porque él se siente bienaventurado. Pero luego dice, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Le afectó físicamente a David el guardar silencio y no confesar su pecado. Pero cuando decidió hacerlo, lo que recibió de Dios fue perdón. Eso es lo que recibió. Recibió el ser bienaventurado, porque Dios no lo culpó de iniquidad. Eso es lo que hizo David. Y David pecó. En realidad, en la historia de David, lo vimos hace algún tiempo, pecó. Y uno de los capítulos que hablan de la confesión de David es el Salmo 51, donde David le pide a Dios, límpiame, lávame. Yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. David reconoce que ha pecado contra Dios y reconoce que ha sido rebelde. Eso es confesar nuestros pecados. Un versículo que últimamente hemos estado usando es Proverbios 28:13. Aquel que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiese y se aparta hallará misericordia. ¿Hallará qué cosa? Misericordia. Es eso lo que leímos, ¿verdad? En el verso 31 de Nehemías 9, que dijimos es el eje de todo este capítulo, leímos, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, recibimos misericordia. Y creo que no nos cansaremos de repetir este versículo. Lo hemos mencionado muchas veces. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Confesar nuestros pecados es importante y esto lo está haciendo este pueblo. En ayuno, con tierra sobre sí, humillados, viniendo a confesar sus pecados, ¿no? Ahora estamos a punto de ver lo que este pueblo ha hecho. Y vamos a ver algo que hemos visto durante años. O sea, realmente este es un resumen de Génesis hasta los reyes y los profetas y hasta el exilio. Entonces, nos ha tomado ¿cuántos años verlo? Como 8 años, 9 años quizás. O sea que si llegaste la semana pasada, pues ya te ahorraste 9 años. No, no es cierto. Pero creo que muchos que hemos estado aquí durante todos esos 9 años, hemos visto una constante. Que el pueblo de Israel es rebelde. ¿Estás de acuerdo? Constantemente fallan. Constantemente. O sea, incluso hay libros que estudiamos donde cada semana fallaban. Dices, ¿a quién se parecen? Constantemente, cada mensaje que dábamos, ellos fallaban. Buscaban a Dios, se arrepentían, Él les respondía. Hemos visto a través de años de estudiar la palabra que el pueblo de Israel constantemente falla. Pero también hemos visto a través de los años que constantemente Dios es fiel y Dios tiene su misericordia para su pueblo. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero creo que tenemos que personalizarlo un poco y pensar y ser honestos que nosotros personalmente constantemente fallamos. Lo hacemos. Esa es la verdad. O sea, Dios nos rescató y nos dio una nueva vida, ¿no es así? Y ya no pecamos como lo hacíamos antes. Definitivamente no, sin conocimiento, ¿no? Y con ventaja y deliberadamente. Pero seguimos pecando. No hacemos precisamente lo que Dios nos pide que hagamos. Nos ha pedido quizás perdonar a alguien y no lo hemos hecho. Nos ha pedido que le pidamos perdón a alguien y no lo hemos hecho. Nos ha pedido que amemos a los demás como nosotros mismos y fallamos, constantemente fallamos. Pero también en nuestra vida, personalmente, podemos darnos cuenta que constantemente Él es fiel y su misericordia es para nosotros constante. Es un Dios clemente y misericordioso. Y eso es lo que estamos a punto de ver.
Mira lo que dicen los versículos 3 al 5. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová, su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Puestos en pie, lo que hicieron fue por 3 horas, que esa es la cuarta parte del día, por 3 horas leyeron la ley de Jehová. Y si recuerdas, el primer día del mes estuvieron leyendo la palabra durante horas. Y dijimos, todo comienza en la palabra. Un avivamiento, una obra de Dios comienza en la palabra de Dios. De hecho, en Romanos 10:17 dice que, y no es 10:17, pero en Romanos dice, o sí es 10:17, ya los distraje con eso, nada que ver. En Romanos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, todo comienza en la palabra de Dios. Y por 3 horas estuvieron leyendo la palabra, pero luego dice que por 3 horas estuvieron confesando su pecado y adorando a Jehová. Qué increíble. Confesaron su pecado, su relación se restaura y adoran a Dios. Adoran a Dios. Y entonces nos describe qué es lo que sucedió. Los levitas se pusieron de pie y comenzaron a decir, a invitar a todos: levántense, bendigan a Jehová vuestro Dios, que es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el Dios eterno, vamos a bendecirle. Pero a la mitad del versículo 5 comienza la oración. Si lo notas, dice: y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Ahí comienza la oración. Ahí es cuando comienzan, bendiciendo el nombre del Señor, diciéndole, dirigiéndose a Él: bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Y entonces comienza la oración. En el versículo 6 empieza y se va desde el principio hasta el principio. Y como dije ya hace unos momentos, recorre la historia y veremos cómo poco a poco los levitas están recordando lo que nosotros hemos estado aprendiendo por años. Dice en el verso 6: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. En este primer versículo, la oración se centra en ¿qué cosa? En la creación. Es como si fuéramos hasta Génesis 1 y 2, en el momento en que Dios creó todas las cosas. Y lo primero que hace es reconocer: tú solo eres Jehová, no hay otro como tú. Y le pone este carácter a Dios: tú eres santo, tú eres único, no hay otro como tú. ¿Por qué? Porque tú has creado todo. Todo lo que vemos y todo lo que no vemos ha sido creado por ti. Se enfoca en el cielo, la tierra, pero se enfoca incluso también en lo que hay en esto, en la tierra y lo que está en ella, en el mar y todo lo que hay en ellos. Todo tú lo has creado y con un propósito, y lo dice al final del versículo claramente: los ejércitos de los cielos te adoran. Todo Dios lo creó, tiene poder para crearlo, pero todo lo creó para que le adorara. Incluso los ejércitos de los cielos, dice aquí, le adoran. Y lo primero que hacen al confesar sus pecados es reconocer quién es Dios. Dios, tú eres el creador de todo. Y si tú eres el creador de todo, entonces tú eres el dueño de todo. A ti te pertenece todo. Y eso es interesante, que comience así la Biblia, que comience esta oración así. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que vivimos, lo primero que ataca acerca de Dios es que Dios no existe. Es así de simple: Dios no existe. Y sabes, es la salida más fácil para el ser humano. Dios no existe, y si Dios no existe, entonces no hay un creador, no hay a quién serle responsables, a quién rendirle cuentas. No,
O sea, no soy de nadie. Pero cuando reconocemos que Él es el creador, entonces somos de Él, le pertenecemos, porque Él nos hizo. Él nos ha hecho. Pero eso nos hace cuestionar una cosa. ¿Vivimos haciendo el propósito por el cual fuimos creados? Porque al final del versículo dijimos, nos creó para su adoración. ¿Vivimos para adorarle? Y creo que todos los que estamos aquí, en un momento en nuestra vida, podríamos contestar esa pregunta diciendo, no, yo estoy viviendo mi vida como yo quiero. Es por eso que es sencillo y simple decir, Dios no existe, ¿no? Ahora es interesante, y diré esto, no lo dije en las otras reuniones, pero algunos podrían decir, pero pastor, o sea, la ciencia ha avanzado demasiado y hemos llegado a esa conclusión que Dios no existe. No, no es cierto, la ciencia no ha llegado a nada de eso. Y si tú crees eso, entonces estás en un engaño. La ciencia no ha llegado a ese punto. La ciencia no ha demostrado que Dios no existe, es así de simple. La ciencia no ha llegado ahí. La ciencia donde ha llegado, mientras más se mete y más profundo en microorganismos y todavía a nivel microcelular, es que todo está acomodado como si hubiera sido diseñado, como si alguien lo hubiera hecho. Pero como no quieren reconocer que Dios existe, entonces dicen, no, pues una partícula de otro lado llegó y se expandió aquí y creó todas las cosas. ¿Y quién mandó la partícula? Y todos, no sabemos. Les cuesta trabajo decir, Dios creó todas las cosas. Y dices, bueno, en el Salmo 14 comienza diciendo, dice el necio en su corazón, Dios no existe. Entonces ellos están diciendo algo en el siglo, ¿cuál siglo estamos? 21. En el siglo 21 están diciendo algo que se escribió más de 20 siglos atrás. ¿Por quién? Por un necio. Porque el necio dice en su corazón, no existe Dios. Y creo que ahí comienzan algunos problemas en nuestra vida. Nuestra necedad de no reconocer que Dios existe, que Dios nos creó y que somos de Él y le pertenecemos a Él. Lo que hacen los levitas es irse hasta Génesis 1 y 2, pero luego continúan. Mira lo que dice el verso 7. En el verso 7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Estos dos versículos resumen la vida de Abraham. En Génesis está a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 18, 19, donde Abraham aparece. Y la historia de Abraham es una historia de gracia. Y lo vemos inmediatamente, como lo describe aquí. O sea, fue Dios el que escogió a Abraham. Abraham no escogió a Dios. Es Dios el que lo escogió, y lo escogió de un lugar completamente inaudito, de Ur de los Caldeos. ¿Por qué digo de Ur de los Caldeos? Porque Abraham en esa región adoraba a otros dioses. Ni siquiera estaba buscando a Dios, adoraba a otros dioses y Dios simplemente lo escogió. Y si buscamos una respuesta, ¿por qué lo escogió? La única respuesta que encontramos es por su gracia, porque Él así lo quiso, porque Él lo escogió y lo transformó de Abraham a Abraham. Y de esa manera le estaba dando una promesa. Yo de ti voy a ser una nación grande. Tus hijos serán como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Pero la esposa de Abraham era estéril y no podía tener hijos. Pero Abraham le creyó a Dios. Y una de las frases que más recordamos de la historia de Abraham, que debe de estar en nuestra mente cuando pensamos en Abraham, es esta: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es a partir de ahí que Pablo en el Nuevo Testamento entonces toma a Abraham como ejemplo para todos nosotros. Porque resulta que Abraham no es judío. Abraham vive en Ur de los Caldeos. Y muchos de nosotros pues, no somos judíos y vivimos pues, en la Ciudad de México. Aquí no hay ídolos ni nada de esas cosas, pero bueno, nacimos aquí. Fue sarcasmo eso. Y Dios nos escogió en el lugar más inaudito.
nos escoge y nos transforma y nos da una nueva vida y nos hace promesas que Él ha ido cumpliendo en nuestra vida. Promesas de una nueva tierra y de un cielo nuevo, a donde vamos dirigiéndonos así como Abraham, viviendo como extranjero y peregrino, confiando en la tierra que Dios le había prometido. Es Dios. Dios es un Dios de gracia, un Dios que escoge de lo inaudito, un Dios que transforma la vida de las personas, un Dios que hace promesas y cumple sus promesas, y lo vemos en la vida de Abraham. Ahí están los levitas, recordando quién es Dios y cómo Dios fue con Abraham. Y continúa la historia. Ya avanzamos por Génesis, y aquí en la siguiente porción se va hasta el siguiente libro después de Génesis, que es, ¿cuál? Éxodo, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 9 al 14. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. En esta porción se resume el Éxodo, no completamente, veremos en unos momentos que se extiende un poco más adelante, pero se enfoca en lo que significa el Éxodo, la salida de Egipto, cuando el pueblo fue redimido de la esclavitud. Y es que ese Abraham en Génesis tiene un hijo que se llama Isaac, y ese Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob tiene 12 hijos, de donde vienen todas las tribus de Israel, porque Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y esas 12 tribus de Israel llegaron a Egipto. Esos 12 hijos con sus hijos llegaron a Egipto, porque al final del libro de Génesis, José es el que está como primer ministro en Egipto, salvando al mundo entero de una hambre que hubo en ese momento. Y de esa manera salva a toda su familia y llegan a Egipto. Y ahí es donde Dios comienza a hacer su obra y comienza a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, que le iba a hacer una gran nación. En Egipto es el lugar donde se gesta el pueblo de Israel. Es ahí cuando llegaron como 70, pero después de años de estar ahí, 400 años, ahí salen de ahí cerca de 2 millones de personas. Una gran nación. Es por eso que en el Éxodo el faraón se empieza a cuestionar. Estos hebreos son tan numerosos que si un enemigo viene contra nosotros, se van a unir ellos a nuestros enemigos, y pues fuimos, ¿verdad? Se acabó nuestro imperio. Y entonces comienza a esclavizarles, a tratarles como esclavos, les ordena construir edificios y empieza a poner su mano dura sobre el pueblo de Israel. Y es ahí donde comienza esta porción. Dios vio la aflicción en Egipto y oyó el clamor de ellos. Y Dios los rescata. En unas cuantas frases resume las plagas que Dios trajo a Egipto para tratar con Faraón y sus dioses y sacar a su pueblo. Y salieron de ahí y llegaron al Mar Rojo. Estaban encerrados y Dios hace lo imposible posible. Dios abre el mar en dos y pasan por tierra seca y son librados de sus enemigos. Cuando cruzan, llegan al monte Sinaí, y es ahí donde Dios les habla. Eso es increíble. Dios está haciendo su obra y los levitas están recordando todo esto. Dios nos creó, pero Dios escogió a Abraham, y luego Dios nos dio libertad de Egipto y nos redimió y nos sacó de ahí con mano poderosa. Me llama la atención dos cosas en este relato. Número uno, dice que Faraón y el pueblo egipcio procedió con soberbia contra ellos. Quiero que guardes esa palabra, soberbia.
porque procedió con soberbia contra el pueblo. Y otra cosa es esta: se hizo un nombre grande. Ahí en nuestra Biblia dice: te hiciste nombre grande como en este día. La traducción correcta sería: te hiciste nombre grande hasta nuestros días. O sea, el nombre de Dios no ha reducido en tamaño. Desde ese día es grande y se mantiene grande. Eso es lo que está diciendo, o lo que están diciendo en esta oración. Y entonces Dios los empieza a guiar. Columna de nube durante el día, columna de fuego durante la noche. Y Dios, no solamente eso, les habla en el monte Sinaí y les da dos cosas que en nuestra mente generalmente son malas, porque de repente por alguna razón las malinterpretamos como malas. ¿Qué cosa? La ley. Si te diste cuenta, la describe con estos adjetivos: juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos. ¿Qué dice ahí? Buenos. Buenos. La ley es buena. La ley era para este pueblo y para hacerlo distinto a todas las otras naciones. También les dio otra cosa que es bueno y que malinterpretamos de repente como malo: el día de reposo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en el Nuevo Testamento Jesús sana a un hombre en el día de reposo y entonces los fariseos se levantan: no puedes hacer eso. Y de repente el día de reposo lo vemos como toda esta serie de reglamentos, de cosas que no debes de hacer en el día de reposo. Pero el día de reposo era una bendición. Era una bendición. O sea, no solamente Dios les dio un día para descansar, para reposar, para no trabajar. No solamente se los dio, sino se los ordenó. ¿Te imaginas que alguien llegue contigo: te mando que un día descanses? Dices: es lo que quiero, es lo que he esperado, eso es bueno. ¿Y qué voy a hacer en este día? Es más, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa. Cuando algunas veces vamos de vacaciones o tomamos un par de días y no hacer nada, me pongo mal. O sea, siento que estoy haciendo algo malo. Es decir, no, tengo que estar trabajando, tengo que hacer algo. No puedo descansar así nada más. ¿Te ha pasado eso? ¿Te imaginas que no te sintieras mal por no trabajar? Que no te sintieras mal por no hacer nada, porque Dios te mandó que no hagas nada. ¿Y qué voy a hacer, Dios? Estar con tu familia. Órale. ¿Y qué más vas a hacer? Meditar en mí, nada más. Hablar de mí y hablarle a tus hijos de mí. ¡Qué increíble día! Estas dos cosas Dios se las dio a este pueblo, increíbles, en ese momento, en este tiempo. Todo esto está en el Éxodo. Y estás viendo cómo es Dios. Dios los creó. Dios escogió a Abraham por pura gracia. Dios lo rescató de Egipto, pero no solamente lo rescató de Egipto, les habló, se relacionó con ellos, les dio cosas que son buenas, los libró de los enemigos que habían tratado con ellos con soberbia. Continuemos. Mira lo que sucede en el verso 15. Porque ahora viene la etapa del desierto, estos 40 años. Verso 15 dice: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios. ¿Te acuerdas que te dije que guardaras esa palabra? Soberbios. Y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero, me encantan los peros, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas, ¿qué dice? Misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Okay. Esto me habla del tiempo del desierto. Comienza el tiempo del desierto y Dios les provee alimento,
y agua. ¿Te acuerdas? Ellos se quejaron de que no había alimento, se quejaron de que no había agua y Dios les sostuvo y les proveyó. Pero no tardó mucho en que ellos fueron soberbios. Así como Faraón y el pueblo fue soberbio contra el pueblo de Israel, ahora ellos tienen esa actitud, soberbia, pero no contra una persona, sino contra Dios. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, su cuello, y no se sometieron a Dios. No, al contrario, se olvidaron de Dios, de sus maravillas, y no quisieron oír. Ahora me encanta el paréntesis que hay en medio de esto, porque dice, pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y aparece este tema, misericordia. Es la primera vez que aparece en la historia que estamos leyendo. Y es que por su misericordia, dice, no los abandonó Dios. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham, que haría una gran nación de él y que los llevaría a la tierra prometida, tierra que le había prometido a Abraham. Y está cumpliendo esa promesa. Pero en medio de todo eso, ellos son soberbios, se rebelan, no quieren escuchar. Incluso llegaron a fundir oro y hacer un becerro y presentarlo delante de toda la congregación diciendo, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Por eso dice, hicieron muchas abominaciones. Muchas abominaciones. Y eso es muy interesante en este punto. ¿Por qué? La Biblia dice que los ídolos no son nada. De hecho, que los ídolos, las estatuas, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan, tienen pies pero no caminan, los tienen que cargar de aquí a allá. Pero en ese mismo salmo dice que los hacen son iguales a ellos. Y de repente ves la descripción aquí y te das cuenta que son iguales al becerro que hicieron. No escuchan, no hablan, no piden a Dios, no claman a Dios, no buscan a Dios y no caminan. No pueden hacer la voluntad de Dios. Lo que hicieron fue rebelarse, endurecerse, llenarse de soberbia. Este pueblo comenzó a alejarse de Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Dios los sostuvo. Aún a pesar de cómo eran ellos, Él nunca los dejó, no los abandonó. Y la razón es esta, porque Él es un Dios misericordioso. Por su misericordia. Verso 31, lo leímos, ¿te acuerdas? Por sus muchas misericordias, no los consumiste ni los desamparaste. Por su misericordia, Dios los sigue sosteniendo. Es increíble. Les mandó el Espíritu para enseñarles. Nunca les quitó pan y agua. Y al contrario, durante 40 años los sostuvo, les proveyó, incluso hasta el punto de decir no tuvieron ninguna necesidad. O sea, sus ropas no se envejecieron y sus pies de tanto caminar nunca se hincharon. ¿Te imaginas eso? Este Dios, por su misericordia, está llevando al pueblo en el camino hacia entrar a la tierra prometida. En esta porción estamos recorriendo parte de Éxodo, Números, Levítico e incluso Deuteronomio. Y después de Deuteronomio, en la Biblia, ¿qué libro sigue? Josué. Porque Josué, ¿quién es? El que los mete a la tierra prometida. Checa lo que dicen los versos 22 al 26. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. Eso todo sucede en Josué, en Números y en el libro de Josué. Poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Lo que prometió Abraham lo cumplió. Los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil,
y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron ¿en qué? En tu gran bondad. Pero, dice en esta oración, te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, echaron tu ley, que ya definimos que es buena, tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes, ¿qué dice? Abominaciones. Todo esto está en el libro de Josué. Ellos entraron y Dios les dio todo esto. Ahora, llaman la atención varias cosas. ¿Notaste que específicamente dice, los hijos vinieron y poseyeron la tierra? No los padres, sino los hijos. Y es que en ese desierto, 40 años, murió la generación que salió de Egipto y una nueva generación nació, y esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Solo 2 hombres que habían salido de Egipto entraron a la tierra prometida, y uno de ellos es Josué y el otro es Caleb. Dios levantó una nueva generación para meterlos y así cumplir la promesa que Dios le había dado a este pueblo. Pero cuando llegaron a un lugar increíble. O sea, llegaron a un lugar donde había ciudades con fortalezas, donde había casas que ya estaban hechas y llenas de todo bien, donde no tenían que llegar a sembrar y esperar a cosechar, sino donde llegaron a cosechar lo que otros habían sembrado, con cisternas ya hechas. Llama la atención cuando dice, se saciaron, se deleitaron en tu gran bondad. Pero ¿qué hicieron ellos? Se rebelaron contra Dios. Y empiezas a ver esa constante. Constantemente el pueblo se rebela contra Dios, pero constantemente Dios muestra su misericordia, su bondad, su gracia para con este pueblo. Y empiezas a sacarte de onda, ¿no? Empiezas a decir, ¿cómo Dios puede ser así? Lo vimos desde el principio. Tú solo eres Jehová, no hay otro como tú. Es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, y que su nombre permanece grande desde ese momento hasta este momento y hasta el día de hoy. Su misericordia es nueva cada cuándo, cada mañana. Su misericordia, ¿qué tan grande es? Dice, tan alta como los cielos es su misericordia. Así es su misericordia. Por su misericordia no los ha consumido y no los desamparó. Y hasta este momento, aun cuando el pueblo se rebeló, aun cuando mató a los profetas, aun cuando hicieron grandes abominaciones, Dios no los dejó. No aparece gratitud en tu corazón después de leer eso, que tengamos ese mismo Dios que ha sido paciente y fiel y misericordioso con este pueblo y que sigue siéndolo con nosotros. Empezamos a ver que se empieza a apilar el pecado de esta nación. Piensa en eso. Dijimos al principio, constantemente nosotros fallamos. ¿Te imaginas que empieces a apilar? Si pudieras poner el pecado en cajas, empieces a apilar tu pecado alrededor de ti. Dices, no, pues desaparezco. Empiezo a poner cajas y cajas y cajas y más grande. Ahora imagínate que apilemos todo nuestro, mejor no. ¿Llenaríamos este lugar? Alguno quizás diría, no, yo lo lleno solo. ¿Qué sucedería si comenzáramos a apilar nuestro pecado? Nos cubriría. Sería enorme. Pero su misericordia es mucho más grande para nosotros. Y ahí está, este pueblo constantemente rebelándose contra Dios, y ese Dios constantemente amando y teniendo misericordia por este pueblo. Verso 27. Pasamos del tiempo de Josué y la conquista al siguiente libro en nuestra Biblia, que es, ¿cuál libro? El de los jueces. Mira lo que dice ahí. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, ¿qué hicieron? Clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran, ¿qué? Misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Estos libertadores son los jueces. Verso 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacerlo malo delante de ti,
por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Este es el tiempo de los jueces. Estuvimos ahí por meses, ¿te acuerdas? Conociendo cada uno de esos jueces, Gedeón y muchos más, Sansón. Jueces que Dios levantaba en diferentes regiones de Israel para librarlos localmente de la opresión de los enemigos. Dios permitía que los enemigos los invadieran, los dominaran, clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, los traía a libertad. Pero no pasaba mucho tiempo en que ellos tenían paz y volvían a hacer lo malo, y Dios volvía a hacer lo mismo, y por años vivieron de esa manera, sin ningún gobierno, sin nadie que los gobernara. Todos hacían lo que querían, lo que bien les parecía. Y Dios nunca los dejó. ¿Por qué? 2 veces aparece esa palabra en esta porción. Por su gran misericordia. Por su misericordia no los consumiste. Por sus muchas misericordias no los desamparaste. El tiempo de los jueces pasa y continúa el siguiente tiempo. Tiempo de reyes, pero también dominado por profetas que venían con esos reyes a hablarles. Mira lo que dice el verso 29 al 30. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. La ley es buena. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero, ¿qué dice? No escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y hasta ese punto llega el momento en que, pasando los profetas, el reino de Asiria viene y se los lleva. Y luego, años después, viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Babilonia los toma y se los lleva, y comienza el tiempo del exilio. Justo después de este momento, los profetas, a los cuales ellos no escucharon. Dios mandó esos profetas para que se convirtieran, para que regresaran, pero ellos se rebelaron y siguieron en su pecado, por lo cual Dios entonces permite que Asiria y Babilonia vengan y se los lleven. Y ahora estamos en el libro de Nehemías, cuando de Babilonia regresaron, ahora llamado el reino persa, regresaron a reconstruir los muros y las puertas, y estamos justo en ese momento. Es por eso que los levitas llegan a este punto y a este versículo, que lo hemos llamado el eje de todo este capítulo. Por tus muchas misericordias no los consumiste, no los desamparaste. Aún en Babilonia tú los protegiste y los cuidaste. Ahora, verso 32 dice, ahora, dice los levitas, hoy, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día, desde la primera invasión de Asiria hasta este día, dicen los levitas. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Aquí están confesando esto. Tú has hecho las cosas bien, Dios, pero nosotros hemos hecho lo malo. Tú has sido justo en tu trato con nosotros, pero nosotros hemos hecho lo malo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. De repente muchos nos podemos identificar con esa verdad. Dice el verso 34 y 35. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí,
verso 36. Hoy somos, ¿qué dice? Siervos. Están diciendo, somos esclavos. Eso es lo que somos. ¿Dónde? Checa. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto, porque la promesa de Dios es que era tierra fértil, tierra que fluye leche y miel. Se multiplica su fruto, pero ¿para quién? Para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Llega hasta este momento la oración. Verso 38 dice, a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Este tema lo veremos la próxima semana. La oración termina aquí y termina con un clamor. Somos esclavos y estamos en grande angustia. Y nos hace recordar Egipto, donde clamaron a Dios y donde estaban envueltos en gran tribulación y en grande angustia, justo en ese momento. Pero aquí hay una gran diferencia. No están en Egipto. Están en la tierra que Dios prometió para ellos. Están en esa tierra que Dios les entregó a ellos. Pero en esa tierra están esclavos. En esa tierra no tienen libertad y claman a Dios. Estamos en grande angustia. ¿Qué pasaría si apilamos todo nuestro pecado? ¿Qué pasaría si comenzáramos a contar toda nuestra historia? Porque si volteamos a ver atrás en nuestra propia historia, en cada una de nuestras historias, podemos ver que Dios ha sido bueno, muy bueno. Que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Que su misericordia ha estado constantemente en nuestra vida, que nos ha hecho bien, que nos ha rodeado de bendiciones, muy a pesar de nuestra rebeldía y muy a pesar de nuestro pecado. De repente estamos adorando a otros dioses y nos convertimos como en esos dioses y no escuchamos y sentimos que no podemos orar. Y mucho menos caminamos en su voluntad. Porque como esos dioses que no hablan, no escuchan y no caminan, así somos nosotros. Pero Dios ha sido fiel. Y Dios mantiene su misericordia para nosotros. ¿Alguna vez no te has preguntado por qué no me consume Dios ya en este momento? O sea, soy tan necio y tan terco. Y no me ha consumido. ¿Por qué no me ha consumido? Podría hacerlo, ¿no? O sea, Él tiene en su mano la vida de todo ser viviente, en su mano. ¿Por qué no termina con todo? ¿Por qué no termina conmigo? Y la respuesta la tenemos aquí. Por su misericordia. Su misericordia sería como una capa que nos cubre y que mantiene la ira de Dios lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque quería que llegara este momento. ¿Por qué no acabó con ese pueblo? ¿Por qué los trajo de regreso? ¿Por qué están ahora ahí? ¿Por qué Dios movió el corazón de Ciro, el rey de Persia, para que regresaran a reconstruir el templo? ¿Por qué Nehemías fue tan sensible a la necesidad de este pueblo? Hizo todo orando por meses para venir y reconstruir los muros. ¿Por qué Esdras está ahí? ¿Por qué están leyendo la palabra y por qué está llegando todo esto a sus vidas? Y es lo mismo que nos podemos hacer, la misma pregunta nosotros aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos en esta iglesia? ¿Y por qué estamos leyendo esto? ¿Y por qué Dios sigue manifestando su gracia y su misericordia en mi vida? ¿Por qué no me consume si soy como soy? Este pueblo está, acuérdate, en ayuno y con cilicio y tierra sobre ellos.
Hay un verdadero arrepentimiento en ellos, donde se humillan delante de Dios, donde no pueden más. Porque al hacer el recorrido de todo esto se dan cuenta, Dios, no me has desamparado, no me has dejado, y tú estás aquí. Y están en la tierra que Dios les prometió, pero esclavizados. Y quizás tú estás en esta nueva vida que Dios te dio y esclavizado. Y todas las bendiciones que Dios te ha dado son para alguien más, que se enseñorea sobre tu cuerpo y sobre tu vida. Y estás en esta nueva vida y estás lleno de soberbia y lleno de envidias y llenos de mundo, queriendo y deseando cosas y haciendo a un lado todas las bendiciones que Dios te ha dado. Y trabajas y te cansas y recibes todo y todo se te va. Y dices, ¿dónde está? Todo pagando cosas que ya no sirven, que ya no tienes, y todo por soberbia y todo por... Y aquí estás, esclavo en esa nueva vida, y dices, no puede ser, Señor, no puede ser que me hayas traído una nueva vida y esté aquí y esté así. ¿Y qué será? ¿Podrá Dios escuchar nuestro clamor? ¿Podrá Dios escuchar nuestra angustia y nuestro dolor? ¿Podrá Dios responder si venimos a Él y le decimos, Señor, rescátame, sálvame? No puedo seguir viviendo así. ¿Será posible que Dios pueda hacerlo? Entonces volteamos hacia atrás y vemos nuestro pecado y lo apilamos y decimos, qué vergüenza, Señor, estar delante de ti viendo todo esto. Pero su misericordia es mucho más grande y te tiene aquí por un propósito. No te ha consumido por algo, porque Dios quería decirte esto: te sigo amando y lo que hice lo hice por ti. Y entonces volteas hacia atrás y ves su amor y ves su misericordia constante, pero te nubla todo ese pecado que has estado guardando todo este tiempo, el cual Dios te llama el día de hoy. Ven y confiésalo, ven y ponte de acuerdo conmigo. Ven. Si tus pecados fueren rojos como la grana, yo puedo limpiarte. ¿Cuál fue el clamor de David? Límpiame, lávame con hisopo. Y Dios dice, te haré como blanca lana, como blanca nieve. Te voy a limpiar. Así como esos enemigos de ese pueblo fueron y dieron a la profundidad del mar, así tu pecado puede estar en lo profundo del mar, olvidado completamente. Ven, confiésalo. Entonces, mientras volteas a ver hacia atrás y ves tu pecado, pero ves la constancia de su amor durante toda tu vida, sigue viendo más atrás. Y voltea a ver esa cruz, donde Jesús pagó todos tus pecados, incluso los que te tienen esclavizado el día de hoy. Jesús triunfó en esa cruz. Pero observa bien, la cruz está vacía, porque Jesús fue sepultado. Pero luego ve y observa esa tumba y está vacía, porque Jesús resucitó. Y el mismo poder que levantó de los muertos a Jesús es el mismo poder por su Espíritu que habita en ti para vivificarte este día. Pero tómalo seriamente. Esos hombres lo tomaron seriamente. Ayunaron, se tiraron en el polvo y se cubrieron de ese polvo y le dijeron, Dios, no somos más que polvo delante de ti. Y tómalo seriamente. ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando? Dios te está dando una oportunidad el día de hoy. Y dice, sí, me has dado muchas más, pero no las he tomado. ¿Por qué? Tómala el día de hoy. Clama a Él en tu angustia.
Dile, Señor, ya no quiero ser esclavo, ya no quiero ser siervo. En esta nueva vida que tú me has dado, yo quiero recibir de ti todo ese amor y toda esa paz y todo ese gozo que tienes para mí. Lees esos versículos y dices, pero ¿por qué no tengo eso? ¿Sus promesas son ciertas o no? Él no se equivoca o no. Él no es el que constantemente falla. Él es el que constantemente es fiel. Y entonces, postrémonos ante Él y digámosle, Señor, no puedo más, necesito de ti. ¿Para clase de historia tenemos hoy, verdad? Señor, tú conoces cada una de nuestras historias y esta solamente ha sido un reflejo en tu espejo, que es tu palabra, Señor, para vernos a nosotros mismos y darnos cuenta que tú has sido fiel, que tu misericordia se mantiene, que tu nombre sigue siendo grande, Señor. Desde ese momento en que abriste el mar, Señor, hiciste lo imposible. Tu nombre sigue siendo grande, Señor. Ahí cuando estaban estos hombres haciendo esta oración, tomándolo seriamente, cubiertos de polvo, Señor, en ayuno, tu nombre era grande en ese momento. Pero tu nombre sigue siendo grande el día de hoy. Tú quieres traer libertad a nosotros. Tú quieres librarnos de la esclavitud, Señor. Tú quieres que nos demos cuenta que tu misericordia no se ha apartado de nuestras vidas, que tu misericordia es nueva cada mañana y que es tan grande como los cielos. Y tú quieres manifestar esa misericordia en nuestras vidas, aun a pesar de lo que somos. Señor, nos identificamos tanto, Señor. Nos has dado tanto. Nos has rodeado de tu favor y de tu gracia, Señor, constantemente. Y nosotros siempre nos rebelamos contra ti, Señor. Señor, líbranos este día. Tráenos a la libertad, Señor. Tu nombre sigue siendo grande hasta el día de hoy, Señor. Lo que parece imposible, Señor, tú lo haces posible. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros.